Bueno, bienvenidos a la primera parte de esta presentación, donde vamos a estar abordando los aspectos éticos de la genética. En primer lugar, tenemos allí los objetivos que nos proponemos, que son realizar una aproximación a los desafíos éticos que ha tenido la genética a lo largo de su evolución, referenciar las principales normativas sobre genética y derechos humanos y promover la reflexión ética en torno a los desafíos que propone la genética. Para hacer esto nos proponemos en realidad primero hacer una mirada histórica, ¿no? y ver que la genética es una disciplina que se encuentra dentro de lo que son las ciencias biológicas y que tiene su raíz en los trabajos de Mendel en el año 1865, donde él dilucidó los patrones de la herencia expresados en las leyes de Mendel, ¿sí? Si bien durante el siglo XIX existieron otros avances, como fueron por un lado la identificación de moléculas de ADN o por otra parte el descubrimiento de la distribución cromosómica durante el ciclo de división celular, fue durante la segunda parte del siglo XX donde la genética tiene como su avance más rápido, cuando se une a la biología molecular y se empieza a descubrir a partir de aquí una comprensión, en realidad se logra como una comprensión más completa de la función, de la ubicación del ADN y de cómo determina diferentes procesos en el individuo. El momento hito de la genética viene de la mano del proyecto de genoma humano, ¿no? Que vemos allí que en el año 2001 se empiezan los primeros mapeos, que ellos de la secuencia de ADN humano. Ellos lo que se propusieron fue mapear el genoma humano y descubrir cuáles son los genes que contienen y cuáles son sus funciones, ¿no? Y rápidamente en el año 2003 se logró un mapeo físico y funcional del genoma de los seres humanos, ¿no? Y esto tenía la particularidad que abría nuevas puertas de aplicaciones de este conocimiento, ¿no? Donde existía la posibilidad de mejorar la salud de los individuos, ¿no? Realizar diagnóstico y pronóstico de patologías ligadas a la herencia y por otra parte dirigir tratamientos específicos de acuerdo a las características genéticas de los individuos. A lo largo de la evolución, la genética ha aportado diferentes tipos de conocimientos que se han ido aplicando, ¿no? Y acá tenemos algún punteo de cuáles son estos, ¿no? Que nos permitió conocer, por un lado, los mecanismos de los procesos vitales, ¿no? Metabólicos, anabólicos, de síntesis, ¿no? Dilucidar los patrones de la herencia genética, como ya habíamos visto, hacer diagnóstico, pronóstico y tratamiento de patologías ligadas a la herencia, también la investigación sobre el genoma de patógenos. Vemos por allí que la genética ha tenido también su aplicación en la agricultura y la ganadería, ¿no? Y también ha permitido realizar estudios epidemiológicos y genéticos. Lo que traemos acá en primer lugar es la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos, ¿no? Firmada en el año 1997, donde ellos reconocen allí, en primer lugar, que el genoma es la base de la unidad fundamental de la familia humana y que en sentido simbólico el genoma humano es patrimonio de la humanidad. En segundo lugar, traemos por ahí el artículo 2, ¿no? Donde ellos reconocen el derecho a que los individuos sean respetados, ¿no? En su dignidad y en sus derechos, independientemente de las características genéticas de estos, ¿no? Y por otra parte, reconoce el derecho al respeto del carácter único de cada uno y su diversidad, ¿no? Por último tenemos allí el artículo 4, ¿no? Donde hablan que el genoma humano, como patrimonio de la humanidad, no debería en realidad dar lugar a beneficios pecuniarios, es decir, a beneficios económicos. Lo que nos preguntamos ahora es ¿por qué una Declaración Universal sobre el Genoma de Derechos Humanos? ¿No? Y lo que vemos es que a lo largo de la evolución de esta disciplina, ¿no? Se advirtieron diferentes efectos negativos a nivel ético, jurídico y social, ¿no? Que tenemos allí enumerados algunos, como son la discriminación por razones genéticas, la eugenesia y la nueva eugenesia, el manejo de la información genética, la posibilidad de intervenir sobre el genoma de los embriones, los efectos en la descendencia y la apropiación del genoma humano, como algunos que allí nombran. En el año 2015 el Comité Internacional de Bioética, en conjunto con UNESCO, realiza una actualización, ¿tá? La reflexión en torno al genoma humano y los derechos, ¿no? Viendo un poco cuál había sido la evolución de los ámbitos de aplicación de estos conocimientos que hablábamos previamente. Entonces ellos agrupan estos problemas que veíamos antes en 5 desafíos éticos, que es de donde nosotros proponemos hacer el abordaje en este taller, ¿no? Vemos allí que los desafíos son el respeto por la autonomía y la privacidad, la justicia y la solidaridad, la comprensión del proceso salud-enfermedad, el contexto social y cultural y económico de la ciencia y la responsabilidad hacia las generaciones futuras. En primer lugar, vamos a empezar a desarrollar el primer punto que vemos allí, el respeto por la autonomía y la privacidad. ¿Por qué es un desafío este? Y es porque la información genética tiene la característica de ser un dato sensible.
¿no? El genoma contiene información respecto a las características del individuo, ¿no? Fenotípicas, sino también de la posibilidad de desarrollar enfermedades ligadas a la herencia a lo largo de su vida, como por ejemplo pueden ser diabetes o Alzheimer, entre otras patologías. Y también, mediante el análisis genético, podemos saber cuáles son los rasgos de la descendencia de los individuos, ¿no? Entonces, todo esto decimos que constituye un dato sensible, porque esta es información individual, ¿no? Que mal utilizada puede perjudicar a las personas socialmente, ¿no? Fundamentalmente por motivos o mecanismos discriminatorios. Otra característica de estos datos genéticos es que no solamente influyen o afectan al individuo cuyo genoma es analizado, ¿no? Sino también afecta a los individuos genéticamente vinculados con él, como pueden ser su descendencia, sus hijos o sus familiares, ¿no? Hermanos, padres, ¿no? Y la posibilidad que tiene ese individuo de desarrollar una enfermedad, ¿no? Si nosotros analizamos su genoma, también tienen una correlación con la configuración genética de sus relacionados. Bien. Entonces este carácter individual y también colectivo de esta información plantea el desafío de cómo hacemos nosotros para proteger estos datos, ya que pueden constituir un mecanismo de poder, ¿no? En manos de terceros. Entonces es ahí, en el año 2003, ¿no? Que surge esta Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, no porque se reconoce esto que previamente nombrábamos como una problemática y plantean diferentes mecanismos, ¿no? Para poder garantizar los derechos fundamentales de los individuos. Y vemos acá enumerados algunos que son el derecho a la no discriminación por las características genéticas de los individuos, el derecho a la diversidad, el derecho a la autodeterminación, expresado en el consentimiento informado, el derecho a saber o no saber si se es portador de una patología ligada a la herencia, y el derecho a la autodeterminación informativa. Bien. Desde la mano un poco de esto que conversábamos, ¿no? De que la información genética tiene todo este componente de necesidad de ser protegido, vemos los desafíos de justicia y solidaridad de la mano de esto, ¿no? Donde la discriminación por razones genéticas es uno de estos puntos, y luego aparecen aspectos que tienen más con la distribución equitativa de recursos en salud, ¿no? Y el acceso igualitario a las nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas. En primer lugar, vemos acá la discriminación por razones genéticas, ¿no? ¿Qué entendemos por discriminación por razones genéticas? Es esta tendencia a asociar, ¿no? Que determinadas características del individuo, que puedan ser físicas, psíquicas o patológicas, ¿no? Tienen que ver con el determinado conjunto de genes que este individuo porta, ¿no? Entonces, al relacionar una característica con una anomalía de gen, se podría como habilitar mecanismos de discriminación, ¿no? Y otro punto importante que se identifica allí es que creer que el gen es el determinante total de la expresión fenotípica o de la posibilidad de desarrollar una patología disminuye o subestima el rol de la epigenética, ¿no? Que por epigenética entendemos la interacción del gen con los elementos intracelulares y también con el ambiente, que tienen un rol fundamental en cómo se desarrolla el proceso salud-enfermedad de los individuos. Acá traíamos esta cita que es bastante interesante, que Berger plantea, ¿no? Que la información genética puede llegar a contribuir a crear una línea divisoria, ¿no? Que separaría a los sujetos sanos, entendidos estos como aquellos individuos que no tienen una probabilidad de desarrollar determinadas enfermedades, ¿no? Con los individuos que sí tienen una predisposición para contraer en el curso de su vida, ¿no? Una enfermedad, ya sea poligénica o monogénica. Esto que nosotros nombrábamos, ¿no? Esta línea divisoria que habilita mecanismos, ¿no? de selección de individuos, está muy relacionado con el concepto de eugenesia, ¿no? Que vemos allí que eugenesia proviene de la palabra griega eugonike, que significa buen origen o buen parentesco, ¿no? Es una rama de la filosofía que lo que defiende es el mejoramiento de los rasgos hereditarios humanos mediante intervenciones, ¿no? Para seleccionar humanos más aptos que otros, ¿sí? Este mecanismo de selección no resulta, en primer término, en la discriminación de grupos de individuos por las características que estos tienen, y por otra parte lleva al estigma, ¿no? Entendido el estigma como, bueno, esta característica que el individuo tiene, podemos en este sentido identificar un gen, ¿no? O diferentes grupos de genes que este individuo porta, ¿no? Que lo hace ser pasible de ser violentado, ¿no? Por un sistema de creencias que avala esas conductas porque los entiende que son inaceptables o inferiores, ¿sí?
Unos ejemplos bastante claros de eugenesia a lo largo de la historia son, por ejemplo, las políticas de higiene racial durante la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, o las denuncias de esterilizaciones forzadas a mujeres pobres, quechohablantes, ¿no? En Perú, en el contexto de políticas de control de natalidad, ¿no? De las zonas más marginadas. Estas políticas, ¿no? y estos mecanismos fueron muy duramente criticados por la comunidad internacional, y la eugenesia como tal ha sido rechazada a lo largo de la historia. Actualmente varios autores identifican como una nueva eugenesia porque dicen que la eugenesia ahora pasa a tomar cuerpo en un nuevo espacio de decisiones. Es decir, ahora lo que sucede es que no son los estados los que ejercen mecanismos para seleccionar individuos, sino que mediante la asesoría para la reproducción, ¿no? Donde se brinda información a los progenitores, se entrega a ellos la decisión en realidad de continuar o detener, ¿no? El desarrollo de embriones de acuerdo a las características de su genoma. Entonces, ellos identifican que hay diferentes técnicas que tienen un poco que ver con este concepto de eugenesia, que ven allí, por ejemplo, la fecundación in vitro o las técnicas de ingeniería genética sobre los gametos, ¿no? Que pueden derivar un poco en esto que ellos denominan la nueva eugenesia. Por allí se habla, dentro de este proceso, de una eugenesia negativa y una eugenesia positiva, ¿no? Donde vemos que la eugenesia negativa sería evitar que la descendencia, si apareciera el riesgo de transmitir la misma enfermedad que portan los progenitores. Es decir, aquellos embriones que tienen probabilidad de desarrollar determinada patología a lo largo de su vida sean descartados, ¿no? Y cuando hablamos de eugenesia positiva, ¿no? La posibilidad de seleccionar gametos o cigotos, ¿no? Por las características que tienen, ¿no? O sea, no portan determinadas anomalías, ¿sí? Perfecto. Por otra parte, cuando hablamos de justicia y solidaridad, veíamos que en otro sentido cobraba un rol importante la justicia distributiva, ¿no? O sea, nosotros a lo largo de la evolución histórica de la genética vemos que el análisis del genoma es mucho menos costoso y mucho más accesible. Sin embargo, aún existen barreras en lo que tiene que ver con la financiación de estos recursos por los sistemas de salud. Entonces, existe una desigualdad, ¿no? en el acceso a este recurso, y se plantea que esta desigualdad en la distribución de la riqueza puede contribuir a crear una barrera para que los individuos se puedan beneficiar del progreso del avance científico. Otro planteo por allí es que las personas con un nivel de educación más bajo, o que no tienen acceso a información, o que no tienen suficientes conocimientos respecto a su salud, ¿no? verían limitada su autonomía y su libertad a la hora de tomar decisiones respecto a su salud. Y por otra parte, ¿cuáles son los efectos de conocer la información genética en la población, ¿no? Y se habla que conocer la estructura genética de una persona podría llevar a expectativas sociales de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción a menudo inconsciente y errónea del carácter determinista del gen, es decir, si yo porto un gen voy a desarrollar una patología, puede llevar a que la sociedad rechace a aquellos individuos que, por falta de educación o por la elección de un estilo diferente, no tomen conductas que promuevan la salud, ¿no? Negándoles así el apoyo o el acceso a determinados procesos diagnósticos o terapéuticos. Hasta acá llegamos a la primera parte de este taller. Le dejamos por acá la bibliografía para poder acompañar esta polimedia.